Y volvemos a CNN Prime con Dirección La Moneda. Nos acompaña Francisca Cárdenas y Colomba Eichholz. Y la noticia del momento es esta reforma constitucional cuyo texto ya conocemos, ya no estamos hablando de borradores, sino de un texto concreto. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. 26 páginas. 26 páginas, Francisca, esto ya genera polémica. Vamos a ir analizando cada uno de los temas propuestos. Hay varias reacciones, Mónica, y ha ingresado al Senado esta reforma constitucional en materia de seguridad pública y además con suma urgencia, 15 días para que los parlamentarios, en este caso los senadores, puedan tramitar esta reforma que modifica 8 puntos de la Constitución para fortalecer las herramientas del Estado contra el crimen organizado, el terrorismo y también amenazas graves. Puntos polémicos. Partamos, por ejemplo, con un estado de excepción, 240 días de estado de excepción sin pasar por el Congreso, que es uno de los puntos. Lo decreta el presidente sin pasar por el Congreso. O sea, 120 días y después la prórroga por parte del presidente 120 días. Sí. El estado de excepción, dice Constitucional de Seguridad Pública, esta modificación al artículo 42 bis, en caso de amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando ésta haya sido gravemente afectada, lo declarará el presidente de la República, determinado en zonas afectadas por dichas circunstancias. Acá no solamente es el tema de la duración, Mónica Colomba, sino que también es que en este caso pasa de estos 30 días a máximo 240 días sin control del Congreso y además que establece amenaza grave e inminente contra la seguridad pública, es decir, se podría decretar contra algo que aún no haya ocurrido. Sino que parece inminente, ya. Y sí, las restricciones también hay. Importante que nos cuentes cuáles son las restricciones principales. Para empezar, espérate, antes de que nos cuentes las restricciones, Colomba, la duración de los que hay hoy día. Tenemos 4 estados de excepción: asamblea, guerra externa, sitio, conmoción interna, luego emergencia y catástrofe. Ya, por ejemplo, con estado de emergencia el presidente lo puede decretar por 15 días, luego lo prorroga, ¿cierto? Solo por 15. Sí solo 15. En el más básico. En total 30 días antes de que pase el Congreso. Perfecto. Eso en el estado de emergencia. Después en el estado de catástrofe tiene una duración máxima de 90 días, pero obviamente eso se va resolviendo según cómo va avanzando la catástrofe. Esto entonces, el nuevo estado de excepción que estaba describiendo... 90 días y lo puede prorrogar. Lo puede, mira, exactamente, Sara. El presidente puede volver a prorrogarlo o declararlo nuevamente mientras subsistan las circunstancias sin necesitar... O sea, máximo 180. Efectivamente, sin necesitar previamente. Ese es el estado de catástrofe. ¿Ya? Y luego está el de sitio y el de asamblea, pero no nos vamos a meter con esos. ¿Por qué? Porque en esos se requiere de inmediato la anuencia del Congreso para poder decretarlo el presidente. Entonces, estamos hablando de que es el que tiene más duración, tendría, si se aprueba, mucho más que cualquiera de los que existen, y tomando una restricción que es propia del estado de asamblea y que solo se le autoriza al presidente con autorización del Congreso. ¿Cuál es? Y era justamente el estado de emergencia que mencionaba Colomba, el que quería modificar y fortalecer a algunos senadores para no tener un estado de excepción nuevo, en este caso. Pero ¿cuáles son las restricciones? Las restricciones son: el presidente de la República podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción, el derecho de reunión, también restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones. Esto es muy polémico, sobre todo también por las diferencias que hubo hoy en el oficialismo, y disponer requisiciones de bienes. Habla de suspender o restringir. En el estado de emergencia actual, recordemos, solo es restringir y no aborda el derecho de libertad personal. Ojo. Bueno, pero parte de las libertades personales es movimiento, o sea, sí hay afectación a la libertad personal. Efectivamente, la de movimiento, de locomoción, habla también de reunión. Y lo otro importante es este tema y poder interceptar comunicaciones, porque es algo que está, pero en el estado de asamblea, que no se puede decretar sin la autorización del Congreso, que es algo mucho más duro. En el antiguo borrador, esto ya es la reforma, no venía este tema, vuelve a ser incorporado, es algo que había anunciado en todo caso el ministro de Seguridad y que ya genera harta polémica. Les quiero mostrar de inmediato, tenemos una exclusiva, tenemos las primeras reacciones, de hecho, del senador Matías Walker, el senador Matías Walker en exclusiva en CNN Chile, anunciando su voto en contra, y también del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri. Escuchemos. Más que una reforma constitucional, lo que hemos conocido es el texto de un retroceso constitucional, porque recién a los 240 días el Congreso Nacional podrá pronunciarse. Se trata de un estado de sitio, una suerte de estado de asamblea,
en que se afectan las libertades más básicas sin supervisión del Congreso. Por otra parte, esta facultad del presidente de la República de decidir con acuerdo del Senado y sin pasar por los tribunales de justicia qué organizaciones son terroristas o pertenecen al crimen organizado es una aberración jurídica. Lo dije y lo reitero, no cuenten con mi voto para esta locura. Bueno, recibimos recién el borrador de reforma constitucional ingresado por el gobierno. Se han tomado varios de los consejos del presidente de la UDI, dado que era un borrador. Evidentemente, la principal característica de un borrador es que se le pueden borrar cosas. Por eso celebro que el diputado Ramírez haya hecho propuestas, haya presentado o adelantado problemas que podría tener esa reforma constitucional. Y en el Congreso vamos a revisar cada uno de los puntos, cuáles son las bajadas en legislaciones, cuáles son las reformas que van a contar con los votos y cuáles son finalmente las que son útiles, que esta es una pregunta muy importante para el combate a la delincuencia. Dependía de varios de esos elementos también para los votos de algunos parlamentarios oficialistas. Yo he hablado por lo menos con 4 parlamentarios oficialistas que dicen que no van a aprobar esta reforma. Oficialistas. Sí, oficialistas. Vamos a ver si se concreta. No quieren hablar todavía. Sí lo hizo el presidente de la Cámara de Diputados y Diputados y sí lo hizo Matías Walker. Ya vamos a analizar lo que dice el presidente de la Cámara de Diputados, pero lo que dice Matías Walker además es, vota en contra, anuncian, dicen, no cuenten con mi voto para esta locura. Así lo dice. Y venía ese día advirtiendo ya que él no estaba de acuerdo pero también. es que todavía era un borrador, ahora ya es la reforma. Pero más allá del borrador, ya venimos con la molestia de parte del oficialismo por lo que fue la presentación, digamos, por estos borradores, pero también algunos en los parlamentarios de la Comisión de Seguridad, por ejemplo, decían que aquí se anuncia y luego se redacta. Entonces la redacción ya venía que había un bastante mal. desorden que no se había sociabilizado por parte del presidente, de los ministros. Sí, gran punto y mucha molestia por la falta de trabajo legislativo. Nombraba Matías Walker algo relevante, que es una nueva facultad que se le entregaría al presidente. ¿Cuál es? Sí, que se podría declarar que una agrupación es terrorista o de crimen organizado, pero necesita un informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional y luego la ratificación de 2/3 del Senado. Ya, ahora ya hay reparos en algunos senadores que dicen por qué tiene que ser el Senado y no un tribunal el que decrete qué es o no una asociación terrorista. De hecho, el senador Lonton decía eso derechamente, yo lo voy a rechazar. En caso de aprobar, por ejemplo, la idea de legislar, si se establece ese punto de nuevo, como ya se había establecido en el borrador, lo iban a rechazar. Aquí ya está, si ya está en la reforma, si ya está establecido. Derechos sociales que se... Condenados por delitos, condenados por delitos de terrorismo y crimen organizado, ¿se les podrían restringir qué derechos? Sí, lo que se señala es que dice que condenas que estuvieran recibiendo alguna de las prestaciones indicadas, las perderán de pleno derecho quienes hayan sido condenados por delitos referidos a crimen organizado, quedan inhabilitados perpetuamente para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular. Asimismo, quienes hayan sido condenados por delitos referidos a crimen organizado y conductas terroristas no podrán acceder por 15 años a penas sustitutivas a la privación de libertad, así como tampoco a beneficios penitenciarios. ¿Cuál es la principal diferencia? Que ahora dice determinadas... Cambia de cualquier prestación a determinadas. De toda prestación a determinadas, y dice que una ley orgánica va a determinar cuáles, que es lo que se dice de inmediato de parte de constitucionalistas. Están levantando la alerta cuando se dice determinadas, puede ser cualquiera. Hoy día se puede legislar por una, mañana se puede legislar por otras, basta con que no haya una o dos prestaciones que no estén y todo el resto puede estar. Ese es un tema que se va a levantar y incluye de nuevo salud, trabajo, educación y seguridad social. Además, senadores oficialistas también pensaban que se iba a sacar. O sea, eso era lo que hablaron también en el comité por la político. ministra de Salud, Maycha Malí. Tal cual. Y eso también generó el roce con el ministro de Seguridad. Y se supone que hoy Guillermo Ramírez salió contento de este comité político porque se iba a bajar este punto. Ya, pero salió contento también por reporteando por 2 cosas más. Primero, porque la idea que tenían no solo él, sino otros, que hubo harta discusión en este comité político y le criticaron al gobierno la falta de trabajo legislativo. Se me lo confirman varios senadores. Sí. Pero además estaban contentos porque uno se iba a sacar 2 cosas que pueden parecer, señora, menores, pero que son relevantes en el tema constitucional. El número 2 y el número 16 del artículo 19 de nuestra Constitución no se modifican en esta reforma como si las traía el borrador.
y son las que, la que dice que no puede haber discriminación arbitraria y la otra que no se puede afectar en lo esencial los derechos. Claro. Otra de las cosas que viene también en esta reforma, críticas al Tribunal Constitucional, dice que la función de todo Tribunal Constitucional no es establecer cuál es la mejor política de seguridad, ni determinar cuál es el equilibrio óptimo entre los derechos del imputado, dice aquí, los deberes de protección del Estado. Esas son decisiones que corresponden al legislador democrático dentro del espacio que la Constitución entrega, dice. Cuando la jurisprudencia constitucional, interpretando extensivamente las garantías individuales e ignorando los deberes positivos de protección, reduce sistemáticamente el espacio del legislador en materias de seguridad pública hasta el punto de impedir políticas que el mundo democrático occidental aplica sin controversia. Ya. ¿A qué creen que está haciendo referencia? Aparte de los proyectos que se les declararon inconstitucionales, las indicaciones, por ejemplo, escuelas protegidas. Tal cual. Ahora, se había dicho hoy día en la mañana, esto es curioso, se había dicho de parte del presidente de la República que era casi como mala fe, o no sé cuál fue la palabra exacta, que dijo en Radio Duna, en entrevista con Mónica Pérez, con Nicolás Vergara y con Matías del Río, decir que la motivación era en el fondo burlar al Tribunal Constitucional, evitar el control constitucional, pero de alguna manera aquí lo que se está diciendo es que cuando se aplica muy extensivamente la facultad del Tribunal Constitucional, muy garantista, básicamente lo que le está diciendo, entonces tienen que modificar la Constitución. Es lo mismo que había pasado con la discusión del registro de actos vandálicos, donde también habían vicios constitucionales que ya se habían avisado cuando ingresó el proyecto al Congreso, que justamente tenían que ver con la pérdida de beneficios o derechos adquiridos, como la PGU también se hablaba, por ejemplo. Claro. Y hay aquí una diferenciación, uno puede ya adivinar que en la discusión pública lo que va a hacer el oficialismo o parte del oficialismo y el gobierno específicamente va a decir no se están afectando esencialmente los derechos sino prestaciones puntuales. Pero lo que van a contestar desde la oposición, y uno ya puede decirlo tanto abogados en un lado como parlamentarios en el otro, se van a mezclar en los dos lados, es al afectar una prestación tú afectas la esencia del derecho. Entonces, un poco también lo que decía la ministra de Salud con ese punto en particular. No estaba tan equivocada entonces la pregunta a la ministra porque, ahora, no dice todas, dice algunas, dice que es una ley orgánica, pero efectivamente, nos decía la ministra, la forma en que se materializan los derechos es con las prestaciones sociales y las políticas públicas. Ahí se materializan los derechos. ¿Qué más se ve que puede ser complejo? Varios puntos. A ver. Sí. Varios puntos con respecto, también lo que tiene que ver con esta creación de registros de organizaciones criminales, esta nueva facultad presidencial que ya la mencionamos, régimen carcelario especial para condenados por estos delitos, restricciones de las comunicaciones, pérdida de determinadas prestaciones, eso ya también lo vimos, y para, todo lo que tiene que ver con la modificación y también lo que decían algunos parlamentarios de como deber constitucional del Estado, además de la seguridad nacional. La modificación al artículo 1 también, que algunos decían que eso directamente no les gustaba. Pero más que polémico, eso va a ser tal vez redundante, a algunos no les gusta porque es la parte como fundacional, pero no creo que haya demasiada polémica al respecto. Colomba, ¿cómo lo ves tú que viste todo el mensaje de este proyecto? Bueno, porque el mensaje al final se fundamenta en lo que es la soberanía, algo que también, y no es nuevo, ¿no es cierto? No solamente en el mensaje, que son de hecho 22 de las 26 páginas, es parte también de lo que decía el presidente José Antonio Kast cuando era candidato. Y yo recuerdo muy bien también su visita a El Salvador, por ejemplo, con el presidente Nayib Bukele, en donde se señala efectivamente que aquí la gente honesta, la gente que está siendo víctima de la delincuencia, es la gente que finalmente está perdiendo los derechos. Entonces, justamente este mensaje se sustenta en ese argumento, en la pérdida de hoy día de los derechos de los ciudadanos, también, por ejemplo, la soberanía, y algo que también se ha relevado en este proyecto, la reforma constitucional, es la insuficiencia del marco actual, que finalmente cuando, ¿no es cierto?, se realiza la Constitución, obviamente se redacta, el crimen organizado no estaba instalado en nuestro país como lo está hoy día, y que finalmente entonces hoy día las atribuciones que tiene el Estado, también los recursos, las herramientas, no están siendo suficientes para combatir el crimen organizado. Entonces, por un lado está la soberanía, aquí la defensa de los derechos de quienes están siendo víctimas de la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo, y luego la insuficiencia del marco actual. Esos serían entonces los fundamentos de esta reforma constitucional. Perfecto. Hay que ver también qué va a decir la oposición ahora, porque todos estos días han estado diciendo que les da una ventaja al gobierno con respecto al desorden oficialista también y las diferencias que hay entre los senadores. Vamos a ver si disminuye el desorden. Ya hay voces críticas, pero evidentemente es un tema complejo, difícil de socializar, y además, sobre todo, que toda la agenda de seguridad en general sí es efectivamente muy popular. A eso adujo también el ministro de Seguridad, que le preguntaron a la gente si quería que le pagaran las garantías GES
a la gente con plata de todos los chilenos. Y ahí va a haber una tremenda, porque populares, pero nos imaginamos que Y esta frase del riesgo a la institucionalidad está en la derecha y en la izquierda. Sí, sí. Ahora vamos a ver, la idea es que se gobierne, me imagino, por principios y no por popularidad. Gracias, muchachas. Nos vamos a despedir entonces y como siempre les decimos, lunes 17 de agosto, si estuvo nuestro país y el mundo, somos CNN Chile. Buenas noches.